Hola chicos, ¿qué tal? Encontrándonos con una nueva clase de física, jóvenes. Muy bien. Esta vez con el capítulo de hidrostática. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a conocer unos conceptos previos, de acuerdo a unos cálculos previos para poder entrar necesariamente a lo que es el capítulo de hidrostática. Vamos a hablar bastante de presiones, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, densidad. ¿Cómo es el cálculo de la densidad? Profesor, la densidad de cualquier sustancia o cuerpo se mide dividiendo la masa entre el volumen, ¿de acuerdo? Ah, ya, profesor, entonces la masa lo puedo poner yo en gramos. No, lamentablemente no. Todo tiene que estar en el sistema internacional. La masa tiene que estar en kilogramos, jóvenes, ¿ya? Profesor, volumen, centímetros cúbicos. Tampoco. Volumen tiene que estar en ¿qué? Metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad en las unidades para física, sistema internacional, tenemos que trabajarlo en kilogramos por metro cúbico, ¿ya? La densidad en kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Algunos datos importantes, jóvenes, que debemos de saber. La densidad del agua. La densidad del agua equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. En los problemas no te lo van a mencionar, sino que nosotros ya tenemos que asumir que ese es un dato que ya es conocido, es como cultura general, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, no te olvides, densidad del agua para física, para problemas físicos, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Además, de repente en algún problema nos van a dar algunos otros líquidos, como el etanol, como de repente el aceite, y nos van a dar en gramos por centímetro cúbico. Profesor, pero en gramos por centímetro cúbico no se trabaja la fórmula que vamos a ver, ¿no? No. Toda la fórmula que vamos a ver se va a trabajar netamente en kilogramos por metro cúbico. Profe, y si me dan un dato de gramos por centímetro cúbico, ¿cómo hago para llevar a kilogramos por metro cúbico? Ah, lo tienes que multiplicar simplemente por ¿cuánto? Por 1000. Entonces, de gramos por centímetro cúbico lo multiplicamos por 1000, inmediatamente ya lo estaríamos llevando a las nuevas unidades, que sería kilogramo por metro cúbico. Muy bien, jóvenes. También tenemos el peso específico. ¿A qué es igual el peso específico? El peso específico se mide el peso entre volumen, ¿de acuerdo? Peso entre volumen, donde el valor de lambda equivale al peso específico. ¿Y cuáles son las unidades del peso específico? Las unidades del peso específico es igual a newton por metro cúbico. Ah, ya. Profesor, ¿y W qué significa? W es el peso de esa sustancia o material, que debe estar en newtons. Y, profesor, ¿y V qué significa? Volumen, que lógicamente tiene que estar en metros cúbicos. Y existe una relación entre densidad y peso específico. Decimos, peso específico, ¿ya? El peso específico viene a ser igual a la densidad por la gravedad. También eso debemos de saber. Repito, profe, ¿hay una relación? Sí, la relación viene a ser en que el peso específico de cualquier sustancia o material viene a ser igual a la densidad de ese material multiplicado simplemente por la gravedad, jóvenes. Bueno, esos dos cálculos son bien importantes para la continuación de todo el capítulo en el cual vamos a desarrollar. Muy bien, jóvenes, continuamos. Ahora vemos qué cosa es presión, ¿de acuerdo? Presión viene a ser una magnitud tensorial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que se calcula como presión va a ser igual a fuerza sobre área. Profesor, P, ¿qué significa? Presión. ¿Y las unidades de la presión cuáles son, profesor? Pascales. Símbolo PA. Profe, la fuerza, ¿en qué unidades? Newtons. A, ¿qué cosa significa, profesor? Área. ¿Y el área en qué debe estar? En metros cuadrados. Profe, si está en otras unidades, tenemos que llevarlo a metros cuadrados para poder usar nuestra fórmula. Muy bien. Profe, pero esto solamente es la parte matemática. ¿Y la parte de física cómo sería? Ah, ya. Tenemos una plaquita por aquí, muchachos, una pequeña plaquita, ¿de acuerdo? En el cual se le aplica una fuerza perpendicular. Profe, ¿y si tengo un problema donde de repente le estoy aplicando una fuerza oblicua? Ah, ya. Si tú le aplicas una fuerza oblicua, tú sabes descomponer. Vas a descomponer una horizontal y una vertical. Con tal que la vertical sea perpendicular a este plano, entonces esa componente vertical es la que se usa en la fórmula. Ah, ya, profesor, o sea, presión es igual a fuerza sobre área, eso significa que la fuerza debe ser una fuerza perpendicular al área, ¿correcto?
Presión es igual a fuerza sobre área. Muy bien, listo. Vamos a ver ahora otro concepto más, que son ¿qué? Los vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Los vasos comunicantes indican lo siguiente. Sin importar la forma del recipiente, repito, sin importar la forma del recipiente, si yo agrego un líquido a ese recipiente, significa que el recipiente empieza a llenarse de una manera lineal, de una manera equitativa, jóvenes. Ah, sí, profe, sí. ¿Sabes por qué? Mira, no vayas a pensar que si yo echo agua acá, primero se llena este tubo y después él y después él. No, 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 no. Se llenan por igual, ¿de acuerdo? Y este fenómeno lo puedes ver tú en tu tetera, en una cafetera, etc. Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué más? Mira por acá, escucha. En los vasos comunicantes indican lo siguiente. Siempre van a estar al mismo nivel siempre y cuando todo sea un mismo líquido. ¿Qué más? Si yo trazo una horizontal, ¿ya? Una horizontal que sea paralelo al nivel del agua, ¿no? Al nivel del líquido en este caso, ¿no? Esta línea morada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se va a llamar isóbara. Profesor, ¿qué es la isóbara? La isóbara es una línea paralela, ¿sí? Al ras del líquido. Bien, siempre y cuando sea el mismo líquido. Ojo, siempre y cuando sea el mismo líquido. Ah, ya, profe, ¿qué se cumple? Ah, ya. A, B y C se encuentran en en el mismo recipiente, pero en distintas formas del recipiente, ¿no? En distintas ubicaciones de la forma del recipiente. Muy bien, profe, ¿qué se cumple? Presión en A es igual que la presión en B es igual a la presión en C. Profe, pero yo veo que aquí hay más agua que aquí, o más líquido. Acá hay más líquido que aquí. Ese tubito es más delgado. En cambio acá, profesor, más grande, mira, es más ancho. Sí, no nos importa cómo sea la forma del recipiente. Basta que el ras del líquido y la línea isóbara sea paralela a ese ras del líquido, entonces dice la propiedad de la isóbara que cualquier punto de la isóbara van a ser presiones iguales. Muy bien, jóvenes. No olvides, ¿ah? La isóbara es una línea paralela al ras del líquido, mientras sea el mismo líquido, ¿sí? Donde se cumple que cualquier punto de la isóbara, mientras que pertenezca al líquido, van a tener la misma presión. Muy bien. Jóvenes, ¿qué es una presión hidrostática? Presión hidro. Acá está, hidro. Hidro es líquido, fluido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, presión ejercida por un fluido, ¿no? Por un líquido. Ah, ya. Mira, ve. Nosotros llenamos un recipiente con una cierta sustancia de densidad, ¿sí? De densidad ρ. Muy bien. Ahora, si nosotros trazamos una línea paralela al ras del líquido, entonces él se va a llamar isóbara. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hizo la propiedad de la isóbara? Presión en A es igual a presión en B es igual a presión en C. Muy bien. Pero ¿cuánto o a qué es igual la presión en A? La presión en A va a ser igual, mira, va a ser igual a la densidad del líquido, pero esa densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico, ya sabes, kilogramos por metro cúbico, aquí está. Por la gravedad. La gravedad en los problemas de física naturalmente es 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Por h, que es la altura, no, es la profundidad. La profundidad, aquí está, ¿ve? Densidad del líquido, aceleración de la gravedad y h es la profundidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Diferencia de presiones. Mira, préstame atención. Tenemos un líquido, ¿de acuerdo? Un líquido de densidad ρ, ¿ya? De densidad ρ, ahí está, de densidad ρ. Muy bien. Y tenemos una línea donde justamente aquí la presión vale A. Y aquí, en otro punto, la presión vale B. Profesor, ¿nosotros podemos saber la diferencia de presiones? Sí. ¿Quién soporta más presión? ¿A o B? ¿Quién soporta por encima, quién soporta más líquido? Claro, A, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, por encima de A está todo, supuestamente, esta zona tubular del líquido. En cambio, para B solamente es esta pequeña zona de tubular. ¿Quién de los dos soporta más presión? A, porque por encima de A hay más líquido que por encima de B. Entonces, presión en A menos presión en B, mira acá, presión en A menos presión en B, ¿a qué es igual? A la densidad del líquido por la gravedad multiplicado por la
diferencia, ¿no? Diferencia de profundidades. Esta profundidad menos esta profundidad significa solamente esta alturita, ¿no? ¿Sí? Esa distancia de las isóbaras. Por H, que significa distancia de isóbaras. Muy bien, jóvenes. No se olviden de esta fórmula que es bien utilizada. A ver, jóvenes, veamos algunas observaciones. Préstame atención. Profe, tenemos un líquido, ¿no? Que está llenado dentro de un recipiente. Muy bien. Listo. Profe, una consulta. Una pregunta teórica, profe. ¿Cuál? Profe, ¿ese líquido toca con quién? ¿Toca con el borde de quién? Del recipiente. Profe, entre el líquido y el recipiente, ¿existe fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento entre el líquido y el recipiente es cero. No existe fuerza de rozamiento entre los líquidos y los recipientes. No existe. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Profesor, tengo un puntito aquí, ¿eh? Un punto A. ¿Está bien? Este punto A. ¿La presión se manifiesta solamente hacia abajo? No. La presión se manifiesta por todos los lados. Por todos los lados. ¿De acuerdo? Repito. La presión se manifiesta por todos los lados. ¿De acuerdo? Eso significa que a este punto A, o si aquí hay un buzo, ¿no? Una persona, un buzo, la presión le están generando por todos los lados. Así. Eso sería la presión. No solamente es sobre lo que se encuentra sobre el punto, sino también por todos los lados. Por eso también se llama magnitud tensorial, ¿no? La presión. Muy bien. Otra cosa importante. Un líquido a mayor densidad, mientras más denso sea un líquido, entonces significa que ejerce mayor ¿qué? Mayor presión. ¿Quién ejerce mayor presión? ¿El agua o el aceite? ¿Quién tiene mayor densidad? Pues, profesor, el agua tiene mayor densidad que el aceite. Ah, ya. Entonces el agua va a ejercer mayor presión que el líquido, a las mismas condiciones. ¿Cierto? Muy bien, no te olvides, ¿ah? Fuerza de rozamiento no existe en los líquidos, ¿de acuerdo? Un punto dentro de un líquido, ¿cómo se manifiesta la presión? En todas las direcciones. Presionan al punto. Y un líquido, mientras más denso, va a ejercer mayor presión. Preguntas teóricas, jóvenes, ¿ah? Muy bien. ¿Cómo es la presión de un gas? Déjame contarte que la presión de un gas, en un gas, la presión se manifiesta en cualquier punto de la misma forma. Profesor, no entiendo. Mira, tenemos aquí un gas que está encerrado dentro de este recipiente y por aquí tenemos un nanómetro, ¿de acuerdo? Que mide la presión, barómetro también. Muy bien, entonces, ¿qué digo? Profesor, en este punto que está al costadito o en el mismo lado del recipiente, en el borde, profesor, un punto que se encuentra por aquí, por el centro del recipiente, profesor, otro que se encuentra más abajo, y otro que se encuentra por la base del recipiente. ¿Cómo son las presiones, profesor? Todas las presiones son iguales. Profesor, ahí no depende de la altura, profundidad, no, absolutamente no. Recuerda, la presión en un gas es la misma en cualquier volumen, en cualquier sector del volumen del gas, es la misma, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos aquí, presión atmosférica. Muy bien. Profesor, la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión, es toda la capa de aire. Por ejemplo, tú puedes salir al patio de tu casa y sobre tu cabeza hay toda una capa, como un tubo imaginario, ¿no? Como un tubo aquí, un tubo imaginario lleno de aire. Y tú sabes que el aire pesa, lógicamente. A ver, te invito a que tengas una balanza, puedes colocar un globo desinflado y un globo inflado. Te vas a dar cuenta que el globo inflado va a ganar de peso. Significa que el aire sí pesa. Por lo tanto, todo ese tubo, esa cantidad de aire que se encuentra sobre tu cabeza es la presión que tú soportas. Esa es la presión atmosférica. ¿Y la presión atmosférica cuánto equivale, profesor? La presión atmosférica equivale 10 a la quinta pascales. ¿No? Que también se puede escribir que la presión atmosférica vale 100 kilopascales. Kilo es 1000, ¿no? 1000 por un cero más sería 10 a la quinta, bueno, lógico. Pero esta presión atmosférica de 1000 kilopascales se ha medido aproximadamente, ¿no? Que es en el nivel del mar. En el nivel del mar, ¿qué cosa viene a ser? La presión atmosférica vale 100 kilopascales, ¿no? O si no, 10 a la quinta pascales a nivel del mar.
Pero jóvenes, mira, profesor, nosotros vivimos en una zona alta, en la parte de la sierra del Perú, ¿correcto? Profe, si yo me encuentro más arriba que una persona que se encuentra en la costa, ¿la presión aumenta o disminuye? Buena pregunta. Mientras tú subes, vas subiendo, te vas alejando del nivel del mar, estás yendo en altitud, la presión disminuye. No te olvides, la presión disminuye. Por lo tanto, a mayor altura, menor presión. Eso significa que la presión en el mar es mayor que la presión, por ejemplo, en Tarma. Y la presión en Tarma es mayor que la presión, por ejemplo, en Cerro de Pasco, Puno, en zonas más altas, ¿no? ¿Cierto? Y valga la redundancia, jóvenes, ¿no? No vayan a ser que por ahí te pregunten, hacen una pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la presión? ¿A qué altura se encuentra la ciudad de Tarma? A 3050 metros. Y a esa altura, aproximadamente la presión atmosférica equivale a 68,81 kilopascales, ¿no? Esto es un dato que de repente te puede servir, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y por último, por acá, mira, ¿ven? Presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta, profe? La presión absoluta, ¿no? En un punto ¿a qué va a ser igual? La presión absoluta va a ser igual a la presión hidrostática, toda esta capa, todo este tubo de este fluido, ¿no? De este líquido, todo este tubo de este líquido es la presión hidrostática. Pero por encima de este punto A, aparte de estar todo este tubo de líquido, también está el tubo de aire, imaginario, a la presión atmosférica. Muy bien. Entonces no te olvides, esta fórmula solamente te calcula la presión hidro. Netamente, estás calculando la presión netamente que ejerce el líquido. Pero si tú quieres saber cuánto vale la presión que se ejerce aquí, que soporta, entonces aquí estaría soportando todo el líquido, presión hidrostática, más todo el aire, que es la presión atmosférica. No te olvides, ¿ah? Presión absoluta viene a ser igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Muy bien, chicos, continuamos. A ver, ¿qué son líquidos inmiscibles? O también llamado no miscibles, ¿ya? Líquidos no miscibles, o si no, también llamado líquidos inmiscibles. Los líquidos miscibles son aquellos que sí se pueden mezclar. Por lo tanto, los líquidos inmiscibles no se mezclan. Por ejemplo, el aceite con el alcohol no se puede mezclar. El aceite con el agua tampoco se mezclan. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde tenemos tres sustancias donde no se mezclan. ¿De acuerdo? Repito, el aceite y el agua no se pueden mezclar. El aceite con el alcohol tampoco se pueden mezclar. Pero el alcohol con el agua, si ellos dos, si no estuviera el aceite, ya se hubiesen mezclado. Ah, ya, entonces el aceite con el alcohol son invisibles, al igual que el aceite con el agua son invisibles. Mientras que el alcohol y el agua ya se hubiesen mezclado, ellos son miscibles, ¿de acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y para qué se usan los líquidos miscibles, etcétera? Ah, ya. Por ejemplo, podemos crear algunos ejercicios, ¿no? O de repente se puede usar en el laboratorio tubos en U, ¿de acuerdo? Mira, préstame atención, aquí vamos a dar algo importante. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros hemos tenido en un inicio, escucha bien, en un inicio hemos tenido un tubo en U donde hemos tenido una cierta cantidad de líquido, el mismo líquido. Si ha sido el mismo líquido, eso significa que estos dos han estado a la misma altura. Eso es lógico, porque es el mismo líquido. Esto es lo que te dicen los vasos comunicantes, ¿cierto? Lo que hemos estudiado. Claro, van a estar al mismo nivel. Muy bien, pero ¿qué pasaría? Mira, ¿qué pasaría si por aquí yo le empiezo a llenar otra sustancia? De tal manera que no se mezclan, o sea que son inmiscibles. Y por aquí le lleno otra sustancia. Entonces, esta alineación de verde que se encuentra acá se va a desequilibrar, ¿no? ¿Por qué se desequilibra? Porque ya estamos introduciendo otras sustancias. Y vamos a imaginar que al desequilibrarse, este punteado pesa más. Entonces quedó así, ¿ven? El agua, el azul que estaba así, ¿no? Que estaba de repente así, él ha bajado un poco, mientras por acá ha subido. Y ha quedado de la siguiente manera. Ah, ya, profe. Profe, ¿y eso cómo se resuelve? Ya, se resuelve de la siguiente manera. Para eso vamos a resolver usando la isóbara. Muy bien, préstame atención por acá. ¿Qué dice la isóbara? La isóbara me dice bien claro que es una línea horizontal porque es a la misma paralela del ras del líquido, ¿no? Una horizontal
de tal manera que esa isobara tiene que estar en un mismo líquido. Yo puedo trazar acá o no. A ver, por ejemplo, un punto aquí y un punto aquí. Dos puntos. ¿Estos dos puntos tienen la misma presión? Sí. Si yo trazo acá, profe, no, pues, porque este punto y este punto ya estarían en líquidos distintos. Mira, este puntito con este puntito estarían en líquidos distintos y las presiones no son iguales. Entonces, ¿cuál es lo más alto que yo puedo trazar de tal manera que sean las mismas, el mismo líquido? Aquí, justamente aquí. Entonces, la única manera es trazar mi sobra en esa línea. ¿Por qué? Porque justo aquí está en el límite del líquido azul y aquí sí se encuentra en el líquido azul. Eso significa que vamos a usar a continuación lo siguiente. A este puntito le voy a llamar A y a este puntito le voy a denominar B. Listo. ¿Y qué digo? Presión en A es igual a presión en B. ¿Todo por qué? Porque esta línea es la isóbara. Esa línea es la isóbara. Profesor, ¿y por qué no las trazaba más arriba? Ah, ya no se puede, porque si yo trazo más arriba, aquí voy a seguir en el líquido azul, pero acá voy a dejar de estar en el líquido azul. Y dice bien claro que la isobara solamente se cumple cuando están en el mismo líquido. Y yo he podido trazar esta línea de verde, porque aquí justamente está en el límite del líquido azul. Muy bien, entonces presión en A y presión en B son iguales debido a la isobara. En presión en A, ¿qué es lo que soporta el punto A? El punto A, este punto A soporta toda la presión atmosférica de este lado, presión atmosférica más toda esta presión del líquido 2. Presión atmosférica más la presión del líquido 2, va a ser igual. ¿Qué soporta B? La presión atmosférica más toda esta presión del líquido 3 más esta partecita de presión del líquido 1. Presión atmosférica más la presión del líquido 3, esta parte de negro, más esta porción de presión del líquido 1, ¿no? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que se cancelan presión atmosférica con presión atmosférica. Y aquí es igual presión en un líquido, presión hidrostática que es igual densidad, gravedad por la altura. Si es líquido 2, densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura 2. Por la altura, ¿no? 2, todo sobre, ¿no? 2. Va a ser igual a la presión hidrostática del líquido 3. ¿Cuánto sería? Densidad del líquido 3 por la gravedad por la altura, ¿no? Todo el tubo, ¿no? ¿Cuánto vale? H3, más la presión hidrostática del líquido 1, que sería solamente esta partecita, ¿no? El punto B soporta solamente esta parte, sería densidad de 1 por la gravedad por altura 1. Gravedad con gravedad con gravedad, encontraré, ¿qué cosa? Que densidad de 2, densidad del líquido 2 por la altura, por la columna de altura 2, va a ser igual a la densidad de 3 por altura 3, más densidad 1 por altura 1. Y aquí los datos ya los reemplazaríamos en un ejercicio y podríamos calcular lo pedido, ¿no? Muy bien, y una observación por aquí, jóvenes, mira. Si yo quiero calcular cuánto vale la presión en el punto A, y el punto A justamente es la parte de la base, ¿no? La presión en A va a ser igual a densidad por gravedad por la altura, ¿no? Por la profundidad, ¿cierto? ¿Te acuerdas o no? Muy bien. Profe, ¿pero eso viene a ser toda esta longitud o esta? No. Así el recipiente está inclinado, se tiene que calcular la altura, esta altura, ¿ya? No te olvides, no vayas a multiplicar por esto, ¿eh? No. Por esto se multiplica. Presión es igual a densidad de líquido por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces ya hemos visto cómo se usa la isobara y cuáles son los procedimientos para resolver los cálculos matemáticos. Muy bien, jóvenes, ahora hablemos del principio de Pascal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Principio de Pascal. A ver, hablemos. Dice, la presión que se le ejerce a un líquido o gas es transmitir en todas las direcciones con igual valor. Muy bien, a ver, escúchame. Dice bien claro, ¿ya? Hay que leer bien. Dice bien claro. El principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? La presión que se le ejerce a un líquido, si tú le vas a presionar a un líquido o un gas, ¿no? Es transmitida en todas las direcciones. La pregunta es, un líquido o un gas, ¿qué transmite? ¿Qué transmite, jóvenes? Presión, eso nunca te olvides. Si yo a un líquido lo presiono, significa que este líquido va a transmitir presión. Por si acaso, no transmite fuerza. No, hay mucha gente que se equivoca. Si yo a un líquido lo presiono, ¿de acuerdo? Entonces este líquido va a empezar a transmitir presión en todas sus direcciones, en todas las partes del líquido.
Para mejor entendimiento, veamos por acá. Mira, tenemos la prensa hidráulica. Mira, tenemos en un inicio dos pistones o émbolos, ¿no? Dos pistones o émbolos, ¿de acuerdo? Donde encontramos una cierta sustancia, ¿de acuerdo? Si yo lo dejo así nomás, entonces va a estar equilibrado y no va a pasar nada, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo le trazo, o perdón, le voy a ejecutar una fuerza? Si yo le ejecuto aquí una fuerza, intento empujar, es lógico que por acá va a intentar subir. Y si intenta subir, obviamente que por aquí se está originando una fuerza. Claro que sí, profe. Muy bien, ahora la pregunta es, mira, ¿qué te parece si por acá le puedo trazar la isóbara? ¿Sí? Ah, ¿verdad, no, profe? Le podremos trazar la isóbara. Y si yo le trazo la isóbara, ¿eso qué significa? ¿Pero se le podrá trazar o no? Sí, ¿por qué se le puede trazar? Ah, profe, sí se le puede trazar, ¿por qué? Porque los dos están justo en el límite finales del mismo líquido, ¿no? Justo es el límite del líquido, y es el mismo líquido, y también está a finales, ¿no? Muy bien, en ras. Eso significa que inmediatamente, que si aquí yo le llamo punto 1, ¿no? Si yo le llamo aquí punto 1, y aquí yo le llamo, por ejemplo, punto 2, debido a la isóbara, podemos mencionar que presión en 1 es igual a presión en 2. ¿Por qué la isóbara? Porque es el mismo líquido, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿pero qué es igual presión? Profesor, presión es igual a densidad por gravedad por altura. Ah, ya, claro que sí. Pero yo te pregunto, este punto 1, sobre él, sobre el punto 1, por encima, ¿hay líquido? No, no hay líquido. Profe, ¿y ahora cómo se calcula su presión? Pero fíjate, pues, el punto 1, ¿qué cosa está soportando? ¿Está soportando líquido o está soportando fuerza? Profe, el punto 1 está soportando fuerza. Ah, ya. ¿Te acuerdas de la definición de presión o no? Presión es igual a fuerza entre área. Ah, ya, profe, sí me acordé. Muy bien. Entonces reemplacemos. Presión 1, ¿a qué es igual? Presión 1 es igual a fuerza 1 entre área del émbolo, ¿no? Fuerza 1 entre área 1, esta es la presión 1. ¿A qué va a ser igual? Aquí. ¿Cuánto de presión me está originando? Profe, recuerda que la presión se origina en todas las direcciones. Ajá, hacia arriba, profe, muy bien. Fuerza 2 entre área 2. Muy bien. Entonces, ya conociendo las áreas, etc., entonces, la fuerza 1 puede cambiar su valor. La fuerza 1 y la fuerza 2 van a ser iguales, las fuerzas, siempre y cuando las áreas sean iguales. Pero si las áreas son distintas, estas fuerzas van a ser distintas. Profe, y si son distintas, ¿esta fuerza 2 puede ser más grande? ¿Sí? Justamente la prensa hidráulica es para eso, para poder multiplicar la fuerza. Por ejemplo, si esta fuerza y esta fuerza, por ejemplo, si esta fuerza vale 1 y esta fuerza vale 80, ¿de acuerdo? Entonces se va y multiplica, ¿no? ¿Cierto? Va y multiplica, ¿no? Entonces la fuerza 1 va a ser grande. O al revés, mira, mira por acá. Si esto vale 1, por ejemplo, acá ponle 1 newton. ¿Está bien? 1 newton, ¿ah? 1 newton. Una fuerza de 1 newton. Ya, 1 newton. Esta área que valga 1, chiquitito. Esta área que valga 80. 80. Este 80, 1 entre 1, 1. El 80 vas a multiplicar. ¿Cuánto valdrá la fuerza 2? 80. Esta fuerza 1 se ha convertido en 80 newtons. Lo hemos multiplicado por 80. Ah, su profesor, la fuerza ha crecido, sí. Pero ojo, hay mucha gente que piensa que la prensa hidráulica, ¿qué cosa transmite? Fuerza. No transmite fuerza. La prensa hidráulica transmite presión. Pero debido a esa propiedad y haciendo los cálculos matemáticos, podemos aprovechar de tal manera que la fuerza se pueda multiplicar. Se puede multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, etcétera. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta fuerza puede crecer tantas veces, dependiendo que tantas veces sea más grande esta área que esta área, nada más. Ah, ya, profesor. Es por eso que hoy en día las máquinas son hidráulicas, porque utilizan bastante líquido. Ahora veamos lo que es el desplazamiento de émbolos. En un inicio estaba así, ¿no, jóvenes? Ya. Vamos a imaginar que esto baja y esto sube. Entonces, si esto baja y esto sube, no te olvides, esta zona de volumen, este volumen que ha desocupado,
va a ser igual a todo este volumen que ha crecido. De repente las alturas no son iguales. ¿Por qué las alturas no pueden ser iguales esta vez? Porque esta área es más delgada. En cambio, esta área es más gruesa, ¿no? Más grande el área, ¿no? Ah, ya, profe, claro. Entonces, mientras más delgado tiene que correr más. Mientras más ancho, subirá menos. Claro que sí. Pero, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo este volumen desalojado tiene que ser igual a todo este volumen incrementado. ¿Y a qué es igual volumen? Mira, volumen en 1 tiene que ser igual al volumen de 2. ¿Pero a qué es igual volumen? Por geometría sabemos, el volumen de un cilindro, ¿a qué es igual volumen de un cilindro? Es área de la base por altura, ahí está. Y el área de la base viene a ser el área del pistón. Área 1 por H1 va a ser igual a área 2 por H2. Área 1, esta área del pistón por su altura, va a ser igual al área de este pistón por su alturita. Listo. ¿Todo esto por qué? Porque los volúmenes desalojado y el que ha crecido tienen que ser iguales. Muy bien, jóvenes, hasta ahí espero que se vaya entendiendo lo que es el tema presión, ¿de acuerdo? Sí, donde el tema engloba lo que es hidrostática. Muy bien, chicos, continuamos. A ver, ahora veamos lo que es el principio de Arquímedes. Arquímedes hacía unos estudios, bueno, en geometría también tiene sus teoremas, pero cuando hacía el estudio era bien curioso con esto del estudio del líquido. Y dentro de eso encontró el empuje hidrostático. Profe, empuje hidrostático, ¿cómo es eso? A ver, escúchame. Vamos por acá. Todo cuerpo sumergido parcialmente, o sea, a mitad, a una cuarta parte, o totalmente en un líquido, ¿no? En un fluido, está sometido a la acción de una fuerza perpendicular a la superficie. Ajá. Libre de líquido. Muy bien, escúchame. Denominado la fuerza de empuje. Ah, profesor. Entonces, no es necesario que esté sumergido todo el bloque. No. Puede estar sumergido parcialmente nada más. O también totalmente. Muy bien. Listo. Profe, ¿y cómo es esto de que está sometido, ¿no? A una acción de una fuerza perpendicular? ¿Pero perpendicular a quién? A la superficie libre. Ajá. Eso lo vamos a explicar aquí en el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llama esa fuerza? Fuerza de empuje. Muy bien, mira. Tengo un líquido, ¿no? En reposo, ¿de acuerdo? Sí, este simbolito, este triangulito, significa que el líquido se encuentra en reposo, ¿eh? Se encuentra en reposo. Muy bien. Listo. Entonces tengo aquí un bloque, un cuerpo que está sumergido, ¿no? ¿Cierto? Está en el agua, pero no está sumergido completamente, ¿no? Está sumergido parcialmente. Por lo tanto, tiene un volumen sumergido. Repito, el V sub S significa volumen sumergido. Y ese volumen sumergido tiene que estar medido en el sistema internacional, o sea, metros cúbicos, ¿no? ¿Está muy bien? Listo. ¿Qué más? Mira, préstame atención. La parte sumergida tiene su centro de gravedad. Y ahí, justamente ahí, se aplica ¿quién? El empuje. Muy bien. Ponemos el empuje justamente aplicado en el centro de gravedad. ¿Y dónde es el centro de gravedad de esta parte rectangular, por ejemplo, que mostramos? Ah, ya, trazamos diagonales y su centro de gravedad se encuentra ahí. Y justamente ahí se aplica la fuerza de empuje. Es muy parecido, jóvenes, cuando hablábamos del peso, ¿no? ¿Dónde actúa el peso cuando hacemos estática? El peso actúa justamente en el centro de gravedad del objeto, ¿no? Del cuerpo. Muy bien. Ahora, también va a depender de qué líquido es. Puede ser el agua, el aceite, etanol, alcohol, etcétera, no sé, ¿no? Muy bien. Y ese líquido va a tener su densidad. ¿Y la densidad debe ser en qué? En kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza de empuje? La fuerza de empuje lo calculamos, ¿no? Densidad de ese líquido multiplicado por la gravedad, ¿no? Que normalmente es 10 o 9,8 dependiendo del problema, multiplicado por el volumen sumergido. Profe, no me has explicado esto que dice perpendicular a la superficie. Muy bien. Mire por acá. Esta parte, esta línea azul, ¿no? Es la parte justamente superficie libre, ¿ya? La superficie libre. Y es perpendicular. O sea, si yo trazo la línea de acción del empuje,
si yo trazo la línea de acción del empuje, simplemente será perpendicular. Así, ¿ven? Así, 90 grados. El empuje forma 90 grados o es perpendicular con esa superficie libre. Ah, ya, profe, ya entendí. Y si el agua está inclinada, entonces el empuje también se va a inclinar. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Muy bien. ¿Cómo se calcula el empuje? El empuje va a ser igual densidad de líquido en kilogramos por metro cúbico, la gravedad que es 10 o 9,8 y el volumen que es igual a ¿qué? A metros cúbicos. Muy bien. Y el empuje te lo da en Newton, ¿no? Muy bien. Sigamos ahora el diagrama de fuerzas. Muy bien. Profesor, si yo tengo un bloque sumergido, muy bien, ustedes saben muy bien, ¿cómo puedes tú calcular la presión hidrostática, la presión generada por un líquido? Profesor, tú me has enseñado que la presión hidrostática se calcula multiplicando, ¿quién? Densidad por gravedad por profundidad. Mientras más profundo, mayor presión. Muy bien. Entonces, fíjate, ¿ve? Aquí hay una presión. Mientras más profundo, la presión crece. Muy bien. Mientras más profundo, la presión crece. Abajo la presión ya es más grande. Acá arriba, ven, poca profundidad, poca presión. Pero tú sabes que la presión, ¿no? La presión viene actuada por una fuerza, ¿cierto? Porque ¿a qué es igual presión? Fuerza sobre su área, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta fuerza con esta fuerza se van a anular, mira, ¿ven? Se anulan esas fuerzas, ¿eh? Muy bien. Todas estas presiones vienen provocadas por una fuerza, ¿no? Una fuerza media, ¿no? Y aquí abajo la presión es más fuerte, entonces mayor fuerza. Entonces, estas fuerzas se anulan. Estas presiones se anulan porque las fuerzas aquí se anulan. Pero esta presión que va hacia abajo y esta hacia arriba, esta va a ser mayor, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, así se deduce la fuerza de empuje. Esta fuerza menos esta fuerza. ¿Me dejan entender? Muy bien, jóvenes. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo lo que es la fuerza de empuje, que es el principio de Arquímedes. Ahora observemos algunas observaciones con respecto al empuje hidrostático. ¿De acuerdo, jóvenes? Mira, a ver, primero, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo aquí, ¿no? O aquí una barra, por ejemplo, ¿no? Y la barra, no toda la barra, mira, hay una porción de la barra que se encuentra fuera de ese líquido. Muy bien, ¿qué te parece si solamente lo sumergimos una parte, como se observa? Y yo te pregunto, ¿no? ¿Y dónde actúa la fuerza de empuje? Ya, el empuje solamente va a actuar en un punto, por ejemplo en este punto P. Y este punto P actúa o se encuentra ubicado en el centro de gravedad de la parte sumergida. O sea, de esta zona, no todo, solamente esta zona, su punto medio, ahí. Ahí efectúa, ahí se ubica la fuerza de empuje, ¿no? Y recuerda que la fuerza del empuje tiene que formar 90 grados con la superficie del agua, ¿no? Del líquido en este caso. Muy bien, esa es una primera característica. Otra característica, otra observación, mira, ¿ven? ¿Qué pasaría si yo tengo un bloque, ¿no? Un cuerpo, que se encuentra sumergido en tres ¿qué? En tres líquidos distintos. ¿Y cómo se llaman los líquidos que no se pueden mezclar? Líquidos inmiscibles. Muy bien. Entonces tengo tres líquidos inmiscibles, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el empuje total? Profesor, si hay tres líquidos, cada líquido genera su propio empuje, correcto. Entonces, del líquido que se encuentra acá arriba le llamamos empuje 1, del segundo empuje 2 y del tercero empuje 3. Por lo tanto, el empuje total, ¿no? Para este cuerpo va a ser igual al empuje 1 más el empuje 2 más el empuje 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cada líquido tiene su propio empuje. ¿Y cómo calculo cada empuje? Aquí está, ¿no? Muy bien, la formulita. Tercer paso. A ver, profe. Nosotros sabemos que en todo líquido, si yo trazo una línea así, ¿no? Una línea horizontal, ¿cierto? Las presiones son iguales. ¿Por qué? Porque esa es la línea isobra. ¿Y por qué la línea isobra es así naturalmente? Porque la superficie del líquido se encuentra de esa manera. Profe, pero aquí yo tengo un recipiente que se está moviendo. Ya. Si ese recipiente se mueve, entonces la superficie del líquido cambia. Ya.
Profesor, por lo tanto, la isóbara, que naturalmente es así, ¿de acuerdo? Ahora va a cambiar, ¿no? Las isóbaras ahora van a ser así. ¿Por qué? Porque recuerda que dice, ¿no? Las isóbaras son paralelas a la superficie del líquido. Si el líquido ahora adopta esta línea, la isóbara va a ser de esa manera. ¿Cierto? Muy bien. ¿Pero qué más? Profe, ¿y el empuje? Ah, recuerda. El empuje siempre forma 90 grados con la superficie. Acá está, ¿eh? El empuje forma 90 grados con la superficie. Por lo tanto, el empuje formará siempre 90 grados con cada isóbara. Ah, ya, profe, no sabía. Muy bien. No te olvides, el empuje siempre forma o siempre son perpendicular con cada isóbara, ¿no? Y esta isóbara es paralela siempre a la superficie del líquido, ¿no? Acá un breve ejemplo, ¿no? Donde aquí ya no se encuentra el recipiente estático, no está en movimiento, ¿no? El líquido sí se encuentra estático, ojo, el líquido sí se encuentra estático, sino que el recipiente se está moviendo, ¿cierto? Sí, muy bien. Mira por acá, ¿eh? Tengo acá, mira joven, tengo acá un recipiente, ¿no? Un recipiente justo al ras donde tiene un pequeño drenaje, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. A ver, si yo coloco un cuerpo, ¿no? Si yo coloco un cuerpo, lógicamente, profe, va a rebalsar. Claro, va a rebalsar, ¿no? Porque obviamente el líquido va a empezar a salir, como se encuentra acá, se observa. Muy bien. Entonces yo digo, escúchame, todo todo el volumen sumergido, recuerda, volumen sumergido, todo el volumen sumergido que se encuentra aquí es igual a todo el volumen que se ha desalojado. Como profe no entendí, de nuevo. Escúchame, no es todo el bloque, ¿eh? Ojo. Solamente el volumen de la parte que se ha sumergido, solamente la parte que se ha sumergido, el volumen sumergido, viene a ser igual al volumen que se ha desalojado. Todo el volumen de este recipiente es igual al volumen sumergido. Ah, ya. Por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, el empuje, que es la fuerza, ¿no? El empuje viene a ser igual a lo que marca la balanza. ¿Y qué cosa está marcando la balanza? La balanza marca el peso de todo este recipiente. Ah, el peso todo de ese líquido, correcto. Entonces, ¿qué digo? El peso del líquido, que es igual a la marca de la balanza, el peso del líquido que se encuentra desalojado, es igual a la fuerza de empuje. No te olvides de estos dos teoremas, es importante. El volumen sumergido es igual que el volumen desalojado. Bien. Y la fuerza de empuje, ¿sí?, que se ejecuta acá, viene a ser igual al peso del líquido. Y peso del líquido es lo que marca la balanza. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esas son características importantes del empuje hidrostático. A ver, chicos, sigamos. Otro estudio. Leyes de flotación. Tenemos 3 características. Pero hay una cosa acá importante. ¿De acuerdo? Mira, ojo. Dentro de estas leyes de flotación, ¿ya? El recipiente está en reposo. Ojo, tengan cuidado. Ya, no hay que malinterpretar. Muy bien. Vamos a los 3 casos. Primer caso, segundo caso, tercer caso. Mira este primer caso. El recipiente está en reposo, o sea, el líquido está en reposo. El líquido está en reposo. El líquido está en reposo. Muy bien. Ahora, dentro del líquido que se encuentra en reposo, también el recipiente en reposo. El recipiente está en reposo. Y el recipiente está en reposo. A ver, veamos. ¿Qué pasaría si yo tengo un cuerpo, ¿no? Un cuerpo cualquiera. Ingreso despacio y lo suelto, ¿de acuerdo? Lo suelto a ese cuerpo, ¿no? A ese objeto. Y puede ser 3 casos. ¿Cuáles son esos 3 casos? Que ese cuerpo de repente empiece a acelerar, empieza a irse hasta el fondo, ¿no? ¿Cierto? Ahora, otro caso puede ser, ¿no? De repente yo agarro un objeto, lo dejo en la mitad, ¿no? Si lo dejo en la mitad, mira, vamos a hacer un objeto algo más práctico para los 3, ¿ya? Agarro un objeto, lo dejo en la mitad y lo suelto despacito, lo suelto. Puede ser que ese objeto empiece a acelerar hacia abajo, o puede ser que ese objeto empiece a acelerar hacia arriba, o puede ser que ese objeto se quede ahí flotando. Tengo 3 opciones.
Y cada de esas opciones lo vamos a estudiar. Escúchame. Si este objeto empieza a acelerar hacia abajo, se demuestra, ¿ya? Se demuestra que la densidad del cuerpo, de este cuerpito, de este objeto, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Repito, se demuestra que la densidad del cuerpo, ¿ya? De todo este cuerpecito, su densidad es mayor que la densidad del líquido. Ah, ya. Profe, ¿y se puede saber con qué aceleración se va hacia el fondo? Sí, se puede calcular, también se demuestra. La aceleración va a ser igual a 1 menos densidad del líquido entre densidad del cuerpo. Y todo el resultado multiplicado por la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Si la densidad del cuerpo es mayor que del líquido, también puedo decir verbalmente. ¿Por qué el cuerpo se va hacia el fondo? Porque es más denso con respecto al líquido. Más denso, mayor en densidad. Ah, ya. A ver, dejemos aquí el cuerpecito, lo soltamos y en vez de bajar, ahora sube. ¿Eso por qué sucede? Porque la densidad del cuerpo, su densidad del cuerpo es menor que la densidad de ese líquido. Profesor, ¿y podemos saber con qué aceleración se va hacia arriba? Sí. La aceleración viene a ser igual a la densidad que posee ese líquido entre la densidad del cuerpo, todo menos 1, y todo ese resultado multiplicado por la gravedad. Ah, ya. Y aquí también puedo decirlo verbalmente. ¿Por qué ese cuerpo se va hacia arriba? ¿Por qué emerge? ¿Por qué? Porque es menos denso, es más chiquito, menor. ¿Sí? Entonces, ese cuerpo es menos denso con respecto a la densidad del líquido. Ah, ya, profe. 3. El cuerpo ni sube ni baja, flota, se encuentra ahí nomás, no está flotando. ¿Eso qué significa? La única forma que flote significa que la densidad del cuerpo tiene que ser igual a la densidad del líquido. La densidad del cuerpo tiene que ser igual a la densidad del líquido. Por lo tanto, ¿cuánto es su aceleración? Su aceleración no va a tener aceleración, ni tampoco va a tener velocidad. Así que aquí está en reposo. No tiene ni aceleración, ni tampoco tiene velocidad. Espero que se haya entendido, jóvenes, pero es importante. Los recipientes están en reposo. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos recipientes acelerados. O sea, el recipiente ya no está en reposo, se está moviendo. Muy bien. Y se mueve encima con una determinada aceleración. A ver, veamos. Vemos 3 casos. Cuando el recipiente sube, el recipiente baja y el recipiente se va bien a la derecha o bien a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Veamos. Recipientes acelerados. A ver, ¿qué pasaría si el recipiente acelera hacia arriba? Todo el recipiente acelera hacia arriba. Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿tú ves o no ves que el líquido acelera? Profesor, dependiendo. Si yo estoy fuera, ¿no? Estoy fuera, así fuera del suceso, veo que el líquido se mueve con ese recipiente. Pero si yo estoy dentro del recipiente, si yo estoy dentro de ese recipiente, veo que el recipiente no se mueve. Si yo me siento acá, voy a ver que el recipiente no se mueve. Es como si tú te subes a un carro y si el carro se está moviendo, si tú te subes al carro, tú eres el copiloto, ¿tú te das cuenta que el piloto se mueve? No, el piloto está a tu costado siempre. Pero si te encuentras fuera del carro, ves que el piloto se va, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se llama? Movimiento relativo. Muy bien, el movimiento siempre es relativo. Entonces, para estos 3 casos se utiliza el movimiento relativo. Y creo que ya haberles explicado un poquito de movimiento relativo. Si yo tengo tanto líquido y tanto recipiente, si los dos se mueven, si yo quiero que uno deje de moverse, ¿qué pasa con el otro? Profesor, si uno deja de moverse, su velocidad y su aceleración le doy al otro en sentido contrario. Claro. Muy bien, entonces, ¿a qué es igual empuje? Empuje sabemos, hemos aprendido empuje, que es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido no cambia. El líquido no cambia. Lo que va a cambiar es la aceleración, porque tenemos la aceleración de la gravedad y ahora tenemos otra aceleración. Muy bien, la aceleración de la gravedad, ¿hacia dónde es? Hacia abajo.
Pero si yo le doy a él en sentido contrario, los dos se van a sumar. Muy bien, entonces la gravedad más la aceleración se suman. Entonces, ¿qué digo? El empuje va a ser igual a ¿qué? A la densidad del líquido multiplicado ¿por quién? Por la suma de la aceleración de la gravedad más la aceleración que tiene el recipiente multiplicado por el volumen sumergido. Ah, ya, profesor, muy bien. Hay que tener presente, ¿no, profe? Hay que tener presente, sí. Son cosas distintas. Cuando el recipiente está en reposo y el recipiente se mueve. Aquí igual, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si el recipiente se mueve hacia abajo, está acelerando hacia abajo? Entonces, ¿qué le hago? Movimiento relativo, ¿cierto? Muy bien, le entrego, ¿no? Pero la aceleración es al revés. Entonces, gravedad hacia abajo, aceleración hacia arriba, deben restarse. Muy bien, ¿qué digo? El empuje viene a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad menos la aceleración que posee por volumen sumergido. Nos damos cuenta que empieza a variar ¿quién? Empieza a variar, muy bien, empieza a variar solamente la aceleración, ¿de acuerdo? El volumen sumergido no cambia, tampoco no cambia la densidad del líquido. Muy bien, y si está acelerando horizontalmente, ¿cómo sería? Ah, ya, si acelera horizontalmente es hacia la derecha o izquierda, en este caso es hacia la derecha, por ejemplo. Se demuestra. ¿Qué demostramos? Demostramos que la aceleración viene a ser igual a la gravedad, ¿no? Aceleración de la gravedad multiplicado por la tangente de este angulito, de la inclinación que tiene la superficie, ¿sí? Del líquido con la línea horizontal. La tangente de ese angulito. Ah, ya, pero ¿se demuestra todo? Sí, se demuestra todo. Yo lo estoy poniendo acá en las formulitas nada más por cuestiones de tiempo, no se demuestra todo, ¿no? Muy bien. Y si yo quiero calcular cuánto vale el empuje viene a ser igual a la densidad del líquido por una nueva gravedad. Profesor, aquí se sumaba, aquí se restaba y aquí, no, aquí es una nueva gravedad, multiplicado por el volumen sumergido, ¿no? Volumen sumergido. ¿Y cómo es esta gravedad nueva? La gravedad nueva es la gravedad en esa dirección. Así, la gravedad. Ah, ya, profe. ¿Y cómo se calcula esa nueva gravedad? Esta nueva gravedad se calcula como la raíz cuadrada de la aceleración al cuadrado más gravedad al cuadrado. Profe, ¿por qué se aplica Pitágoras? ¿No? ¿Y por qué tenemos aplicado Pitágoras? Ah, ya, te explico acá breve, mira. ¿Te acuerdas que hacíamos movimiento relativo, no? ¿Qué es lo que se hace? La aceleración se le brinda con sentido contrario. A ver, dime tú, ¿cómo es la gravedad? La gravedad es así. Muy bien. Listo. ¿Y cómo está la aceleración? Hacia allá, del recipiente. Pero si yo le entrego eso al líquido, entonces va a ser al revés. Ah, ya, profe, ya voy entendiendo. Lo mismo que hemos hecho acá. Por eso es que la aceleración, al entregar al líquido, se le entrega al revés, gravedad más aceleración se suman. Correcto, y aquí se restaron. Correcto. Gravedad, aceleración, esos dos vectores, acá tendríamos ¿quién? La nueva gravedad, ¿ve? Y eso era así, ¿ve? Aproximadamente, ¿no? ¿Cierto? Ah, ya, profe, ya voy entendiendo. Listo. Y por eso aplicamos Pitágoras. Correcto. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido. Entonces, en los casos cuando los recipientes son acelerados, jóvenes. Se olviden, ¿no? Son tres casos. Muy bien, jóvenes, ahora veamos, ¿no? Casos donde no se aplica la fuerza de empuje. Profesor, hay casos donde de repente tenemos, no sé, cuerpos sumergidos y no hay fuerza de empuje. ¿No? Si hay casos, mira, mira por acá. Mira, mira ahí. Él es un cuerpo que la base compacta con la base del recipiente. Por lo tanto, si yo hago en diagrama de presiones, me voy a dar cuenta, ¿no? Como hicimos antes, ¿no? Delante cuando hicimos diagrama de presiones, ¿no? Las presiones aquí se anulan y por debajo, pero ¿cómo va a haber presión por debajo, profesor, si no hay líquido por debajo? Ah, entonces no hay empuje. Ah, profe. Vemos un recipiente donde tenemos un cuerpo, ¿de acuerdo? Justamente que tapa de repente, ¿no? Está tapando un orificio, ¿no? Del recipiente, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Como un tapón, ¿no? Como un tapón, claro que sí, ¿no? Entonces, ese tapón, ¿hay fuerza de empuje o no? Tampoco, mira, ¿eh? Mira por acá. Este diagrama de presiones, estas fuerzas se anulan. Más bien el tapón se quiere ir para el fondo, ¿no? Claro, el tapón más bien se quiere bajar. ¿Por qué? Porque toda esta parte está presionando. Ah, profe, tiene mucha razón usted. Claro.
Entonces, en estos dos casos no hay fuerza de empuje. Pero, para estos dos no hay. Pero, aquí, mira, ve, es importante saber la parte geométrica, o sea, la forma de este cuerpo, ¿no? Si compacta con la base, no hay empuje. En cambio aquí, mira, si él es una esfera, ¿no? Si él es una esfera, él solamente tiene en contacto un punto, nada más. Un puntito. Pero del puntito de contacto más a la derecha, más a la izquierda, ya hay líquido. Y ese líquido sí está aquí. Sí hay fuerza de empuje. Entonces hay que tener cuidado. Aquí sí hay fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque la base no compacta netamente con ese cuerpo. Muy bien, jóvenes. Ahora, peso aparente. Hay que tener cuidado con esto del peso aparente. Mira, si yo tengo un cuerpo que se encuentra suspendido mediante una cuerda, ¿no? Por ejemplo, lo quiero calcular su peso con una romana. Este es un dinamómetro, ¿cierto? ¿Sí? Lo quiero calcular el peso con una romana. Entonces, ¿qué hago? Este dinamómetro, ¿qué cosa calcula? Calcula la tensión de esa cuerda, claro. Entonces, ahí le voy a llamar peso real. Muy bien. Entonces, para que para que se encuentre estático, ¿no? ¿Cuánto debe ser la tensión? Peso real. Ajá, peso real. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto está marcando este dinamómetro? Peso real. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si igualito así como está, yo traigo un recipiente y lo pongo ahí, ¿no? Despacito le pongo un recipiente con un líquido. Ah, ya, entonces va a quedar así, ¿cierto? Al poner el recipiente, entonces aparece una fuerza de empuje. Claro. Por lo tanto, lo que está marcando realmente, ahora va a marcar otra cosa, este dinamómetro, esa romana. Y ese nuevo valor se le llama peso aparente. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre cuando tenemos ese cuerpo sumergido. Tenemos el peso real, ¿no? Tenemos la fuerza de empuje y la tensión que estaría marcando el dinamómetro es el peso aparente. Muy bien, listo. Entonces, como se encuentra en reposo, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Peso aparente, aquí va a ser igual. A ver, peso aparente más el empuje, porque los dos van para arriba, va a ser igual al peso real. El empuje pasa a restar. Entonces, ¿a qué es igual el peso aparente? El peso aparente va a ser igual al peso real, ¿no? Al peso real, comúnmente trabajamos en estática, menos el empuje hidrostático ocasionado o causado por ese líquido. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la parte teórica de este muy lindo tema que se llama hidrostática. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, pasemos ahora a resolver los problemas. Muy bien, chicos, empecemos ahora con la práctica. A ver, ¿qué dice? Determina la presión que ejerce el bloque cúbico, ¿ya? De 2 kilogramos sobre el plano inclinado. Considere la arista del cubo 10 centímetros. Muy bien, jóvenes. Él es un cubo, ¿de acuerdo? Que tiene una masa de 2 kilogramos, eso dice. ¿Sí? Una masa de 2 kilogramos. Si la masa es de 2 kilogramos, su peso es 20 newtons. Luego, estos 20 newtons vamos a descomponerlo, ¿no? Con la ayuda de este ángulo 53, por lo tanto él es 37. Y si él es 37, él también es 37, por lo tanto 53. Con la ayuda de 53, 12 newtons, 16 newtons. Por lo tanto, estos 20 newtons ya no existen. Inmediatamente lo que yo necesito es calcular el área. Para calcular presión, necesito fuerza y área. Necesito calcular esta área. Muy bien. Pero esa área, jóvenes, si tú sabes bien, según el dato, dice que es un cubo. Entonces significa que el área en contacto es un cuadrado. Y el área de un cuadrado, que es igual, lado al cuadrado. Si el lado del cubito, que se encuentra acá, dice que es 10 centímetros, entonces el área del cuadrado de la base será 10 al cuadrado, 100, ¿no? 100 centímetros cuadrados. Ahora, no te olvides, si tú tienes centímetros cuadrados y lo quieres llevar a metros cuadrados, multiplícalo por ¿cuánto? Por 10 a la menos 4. Entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 4 y encontraríamos 10 a la menos 2 metros cuadrados. Por lo tanto, a continuación calculemos la presión. La presión aquí es igual fuerza sobre área, pero esta fuerza tiene que ser
perpendicular al área que estamos considerando. En este caso sería el 12 newtons, ¿no? 12. Fuerza 12 newtons entre el área que valdría 10 a la menos 2. Sube, multiplicamos y saldría 1200 pascales, ¿no? Muy bien. Problema número 2. Dice, si la presión hidrostática en A, si la presión hidrostática en el punto A es 8 kilopascales, determine la presión hidrostática en B. Muy bien, jóvenes. ¿Esto no viene a ser una simple teoría de diferencia de presiones? Claro que sí, ¿no? Entonces digo de frente, presión en B menos presión en A viene a ser igual a la densidad del líquido, ¿ya? A la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Y la altura es la distancia entre las dos isóbaras que contienen a ambos puntos. Muy bien, entonces presión en B menos presión en A, que según el problema es 8 kilopascales, que sería 8000. Va a ser igual a la densidad del líquido, que es 1000, por la gravedad 10, por la altura. ¿Y la altura cuánto es? 0,4. Multiplicando la presión en B, te saldría 12 kilopascales. ¿De acuerdo? Problema número 3. ¿Qué dice? Se tienen dos líquidos no miscibles, o sea que no se mezclan, ¿correcto? Ubicados en un recipiente en forma de U, como se indica. Muy bien. Acá, en forma de U. ¿Qué más dice? Dice, ¿qué densidad tiene el líquido A? ¿Qué densidad tiene el líquido A? ¿Quién es el líquido A, profesor? No problema. Muy bien, el líquido A viene a ser el líquido que se encuentra acá. Ahí está, ¿no? Él es el líquido A. Ahí está, se encuentra ahí. Listo. Entonces simplemente trazo la horizontal, ¿no? Dado que las superficies son horizontales, trazo la horizontal e inmediatamente digo, profesor, aquí vamos a ubicar un puntito denominado A, ¿ya? Un punto denominado A, y por aquí un puntito denominado B. Muy bien. ¿Y ahora qué digo? Presión en A es igual a presión en B. ¿Quién presiona A? Toda la atmósfera más toda esta región tubular, que viene a ser igual a ¿qué? Presión hidrostática, que es igual. Densidad del líquido por la gravedad por la altura de ese tubo. Va a ser igual a la presión que genera en el punto B. Presión atmosférica más la densidad de este líquido, que es agua, densidad del agua, por la gravedad por esta altura del agua. Muy bien. Entonces, a continuación cancelamos. Presión atmosférica con presión atmosférica se cancelan, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué encontraríamos? Densidad de A, allá. Una vez que cancelemos, ahora en los restantes puedo cancelar gravedad. Cancelamos gravedad. Muy bien, encontraríamos que densidad de A por la altura de A va a ser igual a densidad del agua por la altura de la columna de agua. Densidad de A me pide la altura 15 centímetros. Como los dos van a estar en las mismas unidades, no es necesario cambiarlo a metros, ¿no? 15 centímetros lo coloco. Densidad del agua, si está en centímetros, entonces la densidad del agua en gramos por centímetros cúbicos, 1. Por altura del agua. ¿Cuánto es la altura? En centímetros también, 10. Entonces la densidad de A, que te va a salir, ¿cuánto? 2/3 gramos por centímetros cúbicos. Es muy sencillo y hasta el momento está muy aplicativo. Muy bien, jóvenes, problema número 4. ¿Qué dice? Determine la profundidad de un lago, la profundidad de un lago, si se sabe que la relación de presiones total entre el fondo y un punto ubicado a 5 metros de profundidad es 2. Muy bien. No he dibujado un lago, pero sí he dibujado un recipiente, ¿ya? Vamos a imaginarnos, ¿ven? Dice, la profundidad total del lago, ¿no? Y tenemos un punto a 5 metros de profundidad. Según el problema dice que la relación de presiones de la profundidad en el lago, ¿no? La presión en el fondo del lago es a la presión con respecto a ¿quién? A 5 metros de profundidad, o sea en A, es 2. ¿A qué es igual presión en B? Presión hidrostática. Va a ser igual a densidad por gravedad por la profundidad. Densidad, gravedad, profundidad. Sobre presión en A. Densidad, gravedad, profundidad. Densidad, gravedad, profundidad. Densidad se va, gravedad se va, 5 pasa a multiplicar. Entonces tiene una profundidad de 10 metros. Ese
es el agua. Muy bien, 5. ¿Qué dice el 5? En la figura A y B son partículas de agua. Muy bien, aquí hay una partícula de agua y una partícula de agua. Muy bien, ¿qué más? El líquido, dice, el líquido que está en la parte inferior presenta una densidad de 2,8. Presenta una densidad de 2,8, esta zona de rojo. Muy bien. Determine la diferencia de presiones que existen entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces digo lo siguiente. Trazo la línea de verde, que viene a ser la isóbara, ¿cierto? Justo está en el límite de rojo y aquí está en rojo. Entonces, y todo esto es el mismo rojo. Entonces sí se cumple que presión en X es igual a presión en Y. Eso ya lo hemos visto, muchachos, en la teoría. Muy bien. Presión en X es igual a presión en Y. ¿Quién presiona a X? A X le presiona todo, presión en A más todo esa columna. Presión en A más toda la columna, que vendría a ser ¿qué cosa? Densidad de este líquido, que es agua, por la gravedad, por la altura en A. Altura en A le llamo todo esto, ¿ya? Va a ser igual a lo que presiona en Y. ¿Y qué cosa presionan en Y? Presionan toda esta columna más esta columna. Empiezo, hasta aquí es presión en B. De presión en B, a eso le tengo que agregar toda esta columna. Presión en B más densidad del agua, ¿no? Densidad de esa columna que es agua, por la gravedad, por esta altura HB. Densidad, gravedad, altura. Más. Falta esta columna. Y en esta columna que digo, densidad de este líquido, ¿no? Densidad de este líquido, ¿está? Densidad de este líquido por la gravedad, por la altura de esta columna, ¿no? Muy bien. Entonces, lo reemplazo, ¿no? Presión en A más densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 10, altura en A, llevado a metros sería 0,3, ¿no? Entre 100, ¿no? Listo. Es igual a presión en B más densidad del agua es 1000, gravedad 10, altura en B. La altura en B sería 60 entre 100, sería 0,6. Más densidad de líquido, 2800, porque tengo que multiplicarlo por 1000 para llevarlo a kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Por la gravedad 10 por la altura, 20 centímetros, 0,2. Entonces, operando tendré que presión en A más los 3000 va a ser igual a presión en B más 6000 más 5600. Por lo tanto, la diferencia de presiones, presión en A menos presión en B, va a resultar ser, ¿cuánto, jóvenes? 8600 pascales. Problema número 6, chicos, que dice un cubo de 2 metros, ya, un cubo de 2 metros de arista, sumergido en agua. Están sumergidos en agua, muy bien. ¿Qué más dice? Experimenta una fuerza de 200 kilonewtons. Experimenta una fuerza de 200 kilonewtons sobre su cara superior. Sobre su cara superior. ¿Cuál es la cara superior, jóvenes? La cara superior, ¿sí? La cara superior viene a ser toda esta cara. Y aquí soporta una fuerza de ¿cuánto? De 200 kilonewtons. Determinen la fuerza sobre la cara inferior del cubo debido al agua. Hay que saber cuánto de fuerza está soportando en el punto B. Ah, ya, profe. A ver, ¿cómo vamos a hacer eso, profesor? Veamos aquí. Profesor, decimos, mira, presión en B menos presión en A. Diferencia de presiones, ¿te acuerdas o no? Ah, claro que, profe. Presión en B menos la presión en A, ¿a qué es igual? Densidad por gravedad por la altura. La altura es la distancia entre las líneas isóbaras, ¿no? La distancia entre estos dos puntos, que justamente sería la arista, ¿no? Muy bien. ¿Pero a qué es igual presión en A? Presión en A es fuerza sobre área. Ah, la presión en B primero, ¿no? Presión en B. Es la fuerza que soporta Fx entre su área. Y el área de la cara de abajo, ¿cuánto vale? Si la arista vale 2, es un cuadrado, 2 por 2, 4. Muy bien, 4 menos presión en A. ¿Cuánto es la presión en A? Fuerza que soporta 200 kilonewtons, o sea, 200 por 1000, porque kilo es 1000, entre su área. Pero esta área del cuadrado que se encuentra arriba también es 2 por 2, 4. Va a ser igual a densidad de líquido, que es 1000, la gravedad, que es 10, y la altura, ¿no? La altura entre ellos, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos haciendo diferencia de presiones, ¿no? La altura entre ellos, o sea, la distancia entre ellos, que viene a ser ¿cuánto? 2 metros. Operamos y encontramos inmediatamente que la fuerza que soporta en la cara inferior es 280 kilopascales, jóvenes, ¿no? Así de sencillo. Problema número 7. ¿Qué dice? Un cuerpo de 11 kilogramos en forma de paralelepípedo, muy bien, está sumergido en el agua, con su base inferior apoyada en el fondo horizontal. Esa parte es importante, jóvenes, escúchame,
con su base inferior apoyada en el fondo horizontal. Muy bien. Determina la reacción de dicha superficie si consideramos que el cuerpo está en reposo. Me dice que el volumen vale 2 por 10 a la menos 3. Bueno, a ver, jóvenes. En primer lugar, ese problema, muchos alumnos se podrían haber equivocado, tal vez. Porque si tienen la masa, tienen el peso. Y si tienen el peso, entonces yo puedo calcular el empuje, ¿no? ¿Cierto? Y el empuje, ¿qué es igual? Empuje es igual a densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El volumen sumergido es el volumen de todo. Pero déjame decirte, jóvenes, que lamentablemente en esta situación no hay empuje. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que hemos hecho teoría? Ah, sí, profe. Entonces hay situaciones donde no hay empuje y justamente en esto no hay empuje. Profe, entonces en mi problema se han equivocado al momento de plantearlo. Sí. Ahora, pero ¿cuál es el objetivo y cómo se resolvería, profesor? A ver, ayúdame, ¿cómo se calcula la normal, ¿no? La fuerza de reacción de la base. Muy bien, se calcula de la siguiente manera. Escuchen. Voy a calcular la presión en este punto. ¿De acuerdo? Aquí es igual presión en X. Presión es igual a densidad de líquido por la gravedad por la profundidad. O sea, esta altura. Ah, ya. Ahora, pero esta presión en X, esa presión, pregunta, ¿tiene o no tiene una fuerza que lo está presionando? Claro, profe, hasta le vamos a llamar fuerza X. Bien, entonces justamente esta presión se la puede calcular con densidad por gravedad profundidad. Pero también esta presión se puede reemplazar como fuerza sobre área. Fuerza entre área de la cara superior, ¿no? Va a ser igual a densidad de líquido por gravedad por altura. Esta área pasa a multiplicar y tenemos que la fuerza que es igual densidad por gravedad por altura por el área. Ahora, a continuación hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Ese bloque tiene una fuerza Fx y justamente esta fuerza Fx hace que se genere una presión, ¿no? Muy bien. Peso. Este bloque también tiene su propio peso. Muy bien, nada más. Y arriba, para arriba está la fuerza normal. Profe, el empuje, acá no hay empuje. ¿Por qué? Porque su base está completa y compactada. No hay empuje. Entonces, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual que van hacia abajo. Fx más el peso es igual a normal. F de X ya lo conocemos, densidad de líquido por gravedad por altura por el área, más peso. Peso de cualquier cuerpo es masa por gravedad. Es igual a la normal. Pero la masa conoces. El problema te dice que la masa vale 11. Por la gravedad que vale 10, 11 por 10, 110. Densidad del líquido, el agua es 1000. La gravedad es 10. La altura y el área. Eso es el problema, jóvenes. La altura y el área. Eso es lo que falta. Muy bien. Entonces, profesor, pero me están dando la densidad, el volumen de ese cuerpo. Sí, pero con el volumen de ese cuerpo no se puede calcular nada, jóvenes, porque necesito esta H, la profundidad. Necesito esa H y teniendo el volumen del cuerpo no se va a poder calcular. Muy bien, entonces vamos a poner un valor, ¿ya? Vamos a imaginar que esta altura, esta profundidad vale 0,3 y el área de esta superficie superior, la cara superior, que valga 2 por eso a la menos 2 metros cuadrados, ¿no? Tiene que ser 2 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y haciendo las multiplicaciones y la suma, entonces la normal va a tener un valor de ¿cuánto? De 170 newtons. 170 newtons. Problema 8, jóvenes. A ver qué me dice. Un tubo de 10 centímetros cuadrados de sección transversal contiene aceite, un sólido y agua, como se indica. Determine la masa del sólido si la diferencia de presiones entre B y A es 8 kilopascales. Muy bien. A ver, B y A, ¿cómo se calcula la diferencia de presiones? Diferencia de presiones dice que según datos, 8 kilopascales. Pero la diferencia de presiones es densidad de lo que los separa. Entre ellos es el aceite por la gravedad por la altura es igual a 8000. Profesor, pero la densidad del aceite no me dan. La altura tampoco te dan. ¿Va? A ver, trabajemos aquí el diagrama de cuerpo libre. Es muy parecido con él, ¿no? El diagrama de cuerpo libre de él, ¿cómo sería? Fuerza que lo está presionando. Acá hay una fuerza que lo presiona, ¿no? Todo este líquido, los dos líquidos presionan, ¿no? Presionan.
peso, ¿no? El peso del mismo, ¿no? Por tener más tiene peso, ¿no? Y para arriba la normal. Aquí hay empuje, no hay empuje. No hay empuje. A menos que me hubiesen dibujado una esfera, ¿no? Si me dibujaban una esfera ya era otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Y con estos datos, jóvenes, lamentablemente no te va, porque tampoco para calcular el peso necesitas qué cosa, la masa del bloque, tampoco te dan la masa del bloque. Así que simplemente el problema, faltan datos, faltan datos. Problema número 9. El problema número 9 sí se puede resolver, jóvenes, es un problema muy bonito, ¿eh? Dice, un resorte se deforma 5 metros cuando se le suspende de su punto inferior un bloque. Muy bien, mira, ¿eh? Tenemos un resorte, ¿está bien? Tenemos un resorte. Y este resorte tiene una cierta longitud porque está en punto de equilibrio, o sea, no está elongado ni tampoco está comprimido. Muy bien, pero si yo le coloco un bloque, ¿no? Desconozco la masa, le coloco un bloque y dice que se estira ¿cuánto? 5 centímetros se estira. Muy bien, listo. ¿Qué más? Determine la deformación del resorte cuando el bloque se sumerge en un líquido cuya densidad es la quinta parte del líquido de la del bloque. Listo, bien claro que la densidad de este líquido, donde lo voy a yo a sumergir, ¿no? Ya nos hemos olvidado puntearlo. Acá hay un líquido, jóvenes, donde su densidad es la quinta parte de la densidad del cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esos datos empecemos a resolver. A ver, primero, si yo lo coloco el bloque, se estira 5 centímetros. Muy bien, entonces, ¿qué digo? Este bloque tiene su peso. Y aquí hay una tensión. No hay tensión. Fuerza elástica, ¿cierto? Si se ha elongado, entonces la fuerza elástica tiene un comportamiento inverso. Se quiere comprimir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la fuerza elástica y el peso deben de ser iguales porque está estático. Para este suceso. Masa por gravedad, vamos a imaginar que tiene una masa m. Masa por gravedad es igual a la constante del resorte por la deformación que vale x. Muy bien. ¿Saben? También tenemos conocimiento de qué, muchachos, de que la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo entre 5. Porque la densidad del líquido es la quinta parte de la densidad del cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Listo. Sigamos entonces. Ahora, este quinto se encuentra abajo, pero densidad del cuerpo, ¿qué es igual densidad? Masa sobre volumen, o sea, masa del cuerpo que vale m entre el volumen del cuerpo, de todo el cuerpo, ¿no? Masa entre volumen, masa del cuerpo entre volumen del cuerpo, que es la densidad del cuerpo. Listo. Muy bien. Luego, ahora en el otro suceso, dice que si yo lo coloco en agua, ¿no? En un líquido, quiero saber cuánto vale la deformación ahora, aquí. ¿Cuánto vale? Ya no va a ser la deformación 5, porque casi hay empuje. Muy bien, profe, ¿cuánto valdrá la deformación? Pero planteemos, ¿no? Acá habrá una nueva fuerza elástica, una fuerza de empuje, pero el peso, masa por gravedad, sí sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? Diagrama de fuerza y de X no es fuerza, X es la deformación, ten cuidado. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué digo? Sumatorio de fuerzas es igual a 0. ¿Qué va para abajo? Masa por gravedad va a ser igual al que va para arriba, fuerza elástica más el empuje. Muy bien. Este empuje pasa a restar. ¿Qué digo? Masa por gravedad menos el empuje es igual a fuerza elástica. Pero fuerza elástica en este evento, ¿cómo sería? K por X, ley de Hooke. Fuerza elástica es K por X. K, constante de resorte, por X. Esta es la nueva deformación en este suceso. Acá se deforma 5, se elonga 5. Acá no sabemos. Listo. Ahora lo que hacemos es dividir. Dividimos primer miembro con ese primer miembro. ¿Cómo sería? mg entre todo esto, ¿no? mg menos el empuje. Pero el empuje, ¿qué es igual? Densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Pero si está sumergido todo, es el volumen de todo el cuerpo. Va a ser igual a K5 entre KX. K con K se cancela, 5 entre X. Muy bien, listo. Aquí, gravedad con gravedad con gravedad, podemos cancelar, ¿no? ¿Ve? Gravedad con gravedad con gravedad, cancelamos. Muy bien. Masa queda, masa queda. ¿Cuánto te vale densidad de líquido por volumen del cuerpo? Mírame, densidad del líquido por volumen del cuerpo. Si el volumen del cuerpo pasa a multiplicar, ¿qué tendríamos? Densidad de líquido por volumen del cuerpo vale m quintos. Y lo reemplazo m quintos, ¿verdad? Densidad de líquido por volumen del cuerpo, m quintos. Es igual a 5 sobre x. M con M también cancelamos, ¿no? Cancelamos, quedaría 1 menos 1 quinto, igual a 5 sobre x. Operamos esto, tendría 5 cuartos, es igual a 5 sobre x, x valdría 4.
Entonces, en este nuevo suceso, la deformación tendría 4 metros, jóvenes. Así de sencillo. Bien, jóvenes, problema número 10 dice, un cuerpo pesa la tercera parte en el agua de lo que pesa en el aire. Muy bien, jóvenes, ¿se acuerdan en la parte teórica? Hemos hecho el peso aparente, ¿no? Y en el peso aparente que decíamos, peso aparente es igual al peso real menos el empuje. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y dice que un cuerpo pesa un cuerpo pesa la tercera parte en el agua. El peso aparente justamente es cuando se sumerge en agua. Entonces el peso aparente pesa la tercera parte de lo que pesa realmente, ¿no? En el aire. Muy bien. ¿Qué densidad tiene el cuerpo? Dice. Muy bien, si yo lo reemplazo, en vez de peso aparente le pongo peso real, la tercera parte, entonces lo reemplazo, hago las operaciones y encuentro que el empuje tendría que valer los 2/3 partes del peso real. Muy bien, pero ¿a qué es igual empuje? Empuje es igual a densidad de líquido, ojo que es agua, densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es el volumen de todo el cuerpo porque todo el cuerpo está dentro del agua, ¿no? Va a ser igual a 2/3. ¿A qué es igual peso? Por estática. Peso, masa por gravedad. O sea, masa del cuerpo por la gravedad. Muy bien. Enseguida cancelamos gravedad. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. El 3 pasa a multiplicar, el 2 pasa a dividir, masa del cuerpo queda y volumen del cuerpo pasa a dividir. Muy bien. Listo. Entonces, 3 medios. ¿Cuánto vale la densidad del líquido? O sea, del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. Va a ser igual. ¿Y cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es masa sobre volumen del cuerpo? ¿Recuerdas? Masa sobre volumen es densidad. Pero si se trata de la masa del cuerpo y volumen del cuerpo, estaríamos hablando que es densidad del cuerpo. Por lo tanto, 1000 por 3 entre 2, 1500 kilogramos por metro cúbico sería la densidad del cuerpo. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los ejercicios. Espero que se haya entendido. Y más aún también, espero que les haya valido y mucho esta parte teórica también que hemos trabajado en este capítulo de hidrostática, para que puedan resolver cualquier ejercicio de cualquier práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, a continuación, tu tarea. La tarea tienes que resolver los problemas de la práctica, ¿cierto, jóvenes? Muy bien. Entonces, eso sería todo por esta clase, chicos. Muy bien. Nos vemos en una próxima clase virtual. Chao, chao. Éxitos en su tarea. Chao.